invito a que abras tu Biblia, carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Todos lo hemos encontrado, podemos decir un fuerte amén, amén. Capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenecen a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, le den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracia a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan que lo que realmente importa a fin de que lleven una buena vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Les invito también, ahí mismo, en el libro de Gálatas, leamos en el libro de Gálatas capítulo 1. Quiero que no olvides lo que acabamos de leer. No quiero que lo olvides porque Pablo le habla de una manera hermosa y elogia a la iglesia de Filipos. Habla de ellos de una manera especial. Pero el mensaje de hoy lo vamos a trazar en el libro de los Gálatas capítulo 1, versículo 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Les escribo yo, Pablo. A veces nos molesta, iglesia, cuando nos quieren exhortar, cuando nos exhortan, cuando viene una palabra de parte del Señor a nuestras vidas. Nos molesta. Nos gusta escuchar palabras de elogio, nos gusta escuchar que están orando por nosotros, nos gusta escuchar que somos amados, nos gusta escuchar que somos extrañados. Pero no nos gusta, iglesia, cuando viene la confrontación. Te vas a dar cuenta, a medida que vayamos leyendo el texto, que el saludo de Pablo a los Gálatas es mucho más corto. Va al grano, va a la preocupación que tiene. No es de desconocer que como autoridades, como personas que Dios ha puesto en este lugar, como sus autoridades, se preocupen por ustedes. Es necesario, es importante, es realmente indispensable, iglesia, porque si yo no me preocupara, si el pastor en este lugar no se preocupara, ustedes no estarían realmente en el cuerpo de Cristo. Nuestra función está preocuparnos por ustedes, estar atentos por ustedes, porque Dios nos ha dado una autoridad, no hemos sido nombrados por hombres. Nosotros no hemos sido nombrados por hombres para hacer cosas de hombres. Hemos sido nombrados por ¿quién? Por Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo.
Y no estoy proclamando aquí lo que está diciendo Pablo, como muchos falsos maestros enseñan, que han ido al tercer cielo y han visto a Dios y por eso tienen el rango o el título de apóstoles en medio de la iglesia. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios me dice que yo debo ser. Vamos a la carta de 1 Timoteo, capítulo 3, están todos los requisitos pastorales. Tienes algo que decir, tienes algo que decir de tu autoridad. Ve primero los requisitos, los cumple o no. Y si es un hombre de Dios, porque está en ese lugar, te puedo tener total claridad y certeza de que si se ha equivocado o ha fallado, lo va a reconocer. Pero si no cumple los requisitos, iglesia, muy difícilmente va a reconocer sus errores, porque reconoce que es un hombre y que está bajo una autoridad y que el lugar que tiene es un lugar de honor, pero por Cristo, no por él. Cuando un líder entiende eso, entonces hace lo que le toca hacer. Entonces, bajo ese contexto, Pablo les va a hablar a los Gálatas, le dice, les escribo yo, no se lo voy a mandar a decir con quién, con nadie. Porque si se lo manda a decir con alguien, aunque él podía mandar una carta y la mandaba con alguno de sus colaboradores, él dice, lo escribo yo, no te lo voy a mandar a decir con quién, con nadie. Porque Pablo y los líderes y aún la iglesia no debe ser chismosa. No debe haber chisme en medio de nosotros. Si yo tengo algo en contra tuyo o tú tienes algo en contra mío, dirígete a mí, como dicen las Escrituras. Es la manera como nosotros, los creyentes, actuamos en el amor de Cristo. Nos obliga su amor a exhortarnos los unos a los otros. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor de Cristo por nosotros. Porque aún siendo pecadores, el Señor, ¿qué? Vino en rescate por nosotros. Dios no vino aquí a salvar lo que estaba bueno. Dios no vino a salvar las manzanas buenas. Vino a salvar que todo el saco, todo el mundo estaba podrido. Todas las manzanas estaban podridas. El que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Tú y yo no nos podemos tirar la piedra. La ira de Dios es justa para con cada uno de nosotros. Eso lo hemos reconocido y es lo que se nos ha hablado en este lugar, porque es lo que dice ¿qué? Las Escrituras. Y Pablo les va a hablar a ¿quiénes? A los Gálatas. Los Gálatas tienen un privilegio tremendo, fueron las primeras iglesias que fundó Pablo. Fueron las primeras iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero. Así que había un amor, no que Pablo tuviera favoritismos en las iglesias, porque las amaba todas por igual, pero había algo especial también por ellos. No era que Pablo amaba más a los de Filipos. No ese era el asunto, porque es que cuando Pablo habla a los Filipos dice a los santos y fieles, hayan permanecido ¿dónde? En el Evangelio. Y a los Gálatas le preocupa a Pablo decir, como vamos a escuchar a versículos seguidos, cuánto estoy preocupado, cuánto estoy horrorizado que hayan dejado la verdad del Evangelio que se les enseñó. Bajo ese contexto, Pablo está hablando, yo les escribo, nadie más, yo el que les predicó el Evangelio, aquel que les ha cuidado, aquel que les ha enseñado la verdad de Dios, que no fui nombrado apóstol por ningún grupo de ¿qué? De personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Aunque puede llegar a sonar arrogante y decir, bueno, a mí nadie me puede decir que nada, es todo lo contrario. Pablo está diciendo, yo no vengo aquí bajo mi propia presunción o mis propios ideales o mis propios pensamientos, yo vengo por la autoridad y enviado por el mismo Jesucristo, su propio evangelio que ha sido dado por Dios Padre. Pero mira lo que dice el versículo 2, que corrobora lo que te acabo de decir. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de ¿quién? De Galacia. Era Pablo, pero Pablo no estaba suelto de madrina. Quiero que comprendas esto. Pablo estaba en unidad con la iglesia de Dios. Yo como ministro puedo decir cualquier cantidad de cosas que pueden sonar como una buena noticia, pero yo debo estar en unidad con los hermanos en la fe. Yo tengo que estar en unidad con el cuerpo de Cristo, con el evangelio de Cristo. Por eso él dice, les envío esto, yo se los envío, el apóstol, que no fui nombrado por ningún hombre, pero ¿con quiénes? Con la iglesia, con los que estamos aquí reunidos, les enviamos esta carta. Versículo 3,
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Muy brevemente, entra en contexto, estaba pasando de que los judaizantes, y sé que todos hemos estudiado esto porque en el estudio sistemático la gran mayoría ha estado, sabemos que los judaizantes estaban entrando, infiltrando las iglesias de Galacia y estaban enseñando que la salvación era posible mediante los rudimentos, mediante las ceremonias de la ley, bajo la ley de Moisés, y empezaron a enseñar que no era necesario que se hicieran prosélitos, que se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Por eso Pablo empieza hablando de la gracia y la paz. Yo no puedo venir, y quiero que comprendas esto, a ver tu pecado y decirte, hablarte de otra cosa. Tengo que venir a hablar de lo que estás incurriendo en pecado. Yo no puedo entrar por las ramas. Yo no puedo entrar y decirte, mira, tú eres un adúltero. Mira, lo que pasa es que el problema fue que tu esposa no atendió a sus deberes conyugales y empiezo a irme por las ramas. No, yo tengo que decir, tú eres un adúltero. El problema es que no nos gusta que nos digan eso. Pablo le está diciendo, mire, ¿desde cuándo a ustedes se les enseñó otro evangelio? El evangelio que se les enseñó a ustedes es por gracia, una gracia inmerecida, claro, para cada uno de nosotros, pero es gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios, esa es la verdad de Cristo. Porque si no hay gracia, no puede haber paz. Lo que les está diciendo es que nada de lo que ustedes hagan, ninguna obra que ustedes puedan hacer, nada que le puedan agregar a esto los va a salvar. Y por default no hay paz entre ustedes y Dios. Lo que Pablo está diciendo en este momento, está diciendo, ¿por qué han dejado la gracia? Porque están enemistados con Dios. Eso es lo que está confrontando Pablo aquí en esta carta. Por eso empieza hablando de esta manera. Les recuerda que el evangelio es ¿por qué? Por gracia. Pero también les recuerda que eso que nos enemistaba con Dios Padre era el pecado. Y que si ha venido la gracia y debe haber paz, quiere decir que tú no puedes vivir una vida de ¿qué? De pecado. No puede haber una vida de pecado en tu vida. Porque la gracia no es para seguir pecando o para seguir haciendo lo que a mí me parece que es bueno. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero el problema es que eso es una frase muy elocuente. En Facebook aparece muy renuentemente en medio de la iglesia, de lo que se dicen llamar cristianos, pero realmente eso es lo que está pasando. Y el problema es que cuando hermanos empiezan a confrontar, cuando líderes empiezan a confrontar, entonces es falta de amor por aquel líder, que eres un radical, es que no tienes el amor de Cristo, que el amor de Cristo no es alcahuetearte, el amor de Cristo es mostrarte que estás pisoteando la gracia de Cristo, el don que el ser de Dios te ha dado, que no has hecho nada para conseguirlo, pero que el Señor te lo ha dado. Y si tú estás pisoteando la gracia de Dios, en ti no hay paz. Eres un enemigo de Dios, eres un enemigo de Cristo. Por eso es importante confrontar. Por eso Pablo entra a decirle, miren, es que el problema aquí, no estoy hablando de los judaizantes solamente, estoy hablando de ustedes. De ustedes. Es que el hermano tal me hizo, es que el problema no es lo que te ha hecho tu hermano. ¿Qué estás haciendo tú? O sea, tú has entendido el evangelio. Porque si tú has entendido el evangelio, te puedo asegurar que viviéramos como el Señor quiere que viva la iglesia. Lo haríamos. Pero el problema es que no hemos entendido ¿qué? El evangelio. Por eso Pablo empieza diciendo el evangelio y se lo explica en pocas palabras. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida ¿por quiénes? Por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Oye, ¿no te queda claro? Este mundo está lleno de ¿qué? De maldad. En el que vivimos, no vivimos en Marte. Vivimos en el planeta Tierra. Este mundo está lleno de maldad que haces pensando que el mundo te puede hacer, o lo que el mundo hace, hacerlo y que a Dios le va a agradar. ¿Qué te hace pensar eso? Es lo que está diciendo el saludo de Pablo. No es simplemente un saludo a los elogios, no. No entra Pablo en esa parte. Empieza a confrontarlos con el verdadero evangelio.
¿Quién les ha enseñado otro evangelio aparte de este? Ese es el asunto cuando nos volvemos rebeldes, cuando empezamos a creer otras cosas, cuando empezamos a creernos a nosotros mismos que tenemos la razón. Versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. El original dice, estoy maravillado. Pero siento que esa expresión es como cuando un tío mío decía que hacíamos alguna cosa, alguna pilatuna, alguna travesura. ¡Qué maravilla! O sea, ¡qué maravilla lo que hiciste! Tumbé algo, derramé, tumbé el florero, alguna pilatuna hice. Lo que Pablo está diciendo aquí, y más que Pablo, el Espíritu de Dios, porque toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, Dios le está diciendo, oye, qué maravilla, cómo han cogido la gracia para ahora venir a agregarle cosas que yo no les he dado esa gracia. Pero, aunque te estoy mostrando el Evangelio en la manera más, no básica, pero de la manera más corta, porque tú puedes decir, bueno, pero si es por gracia, ¿por qué tanta canzonería? ¿Por qué tanta exhortación? ¿Por qué Dios nos habla de esta manera? El Señor me decía ya, mira, yo no soy cansón, es que los amo. Y es tremendo porque el texto no lo dice. Dice que esa gracia que Dios nos ha dado por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Es que es la misericordia, iglesia. Es la mera misericordia de Dios. Cuando tú y yo somos confrontados con nuestro pecado, cuando mi hermano, a través del poder del Espíritu Santo, ve lo que yo estoy haciendo mal, cuando la autoridad que el Señor te ha puesto te llama y te pregunta, mira, no, yo no he hecho nada, pero vas a hacerlo. Es que tú eres adivino, no, yo no soy adivino. El problema no es que yo soy adivino, es que conozco para dónde vas. Estás caminando por un camino peligroso. ¿Qué haces? Un hombre casado en un cine solo. Mira, pilas. Ahora, pero ya vienes tú con tu canzonería. No es mi canzonería. Es la misericordiosa voluntad de Dios en nuestra vida. El amor de Dios. No es canzonería, iglesia. Es que el amor de Dios se muestra en esa misericordia para decírtelo. Más que un regaño vengo a decirte, oye, ¿has entendido el Evangelio? Camina por el Evangelio. Porque Dios allá en el cielo está diciendo, oye, qué maravilla estos. Yo sé que suena despectivo el estos. Pero es que quiero que entiendas algo. Si tú pisoteas la gracia, si tú no vives bajo la gracia de Cristo, eres un enemigo de Dios. No hay duda alguna, las dos cosas están allí, pero la paz está después de la gracia. No puede haber paz entre tú y Dios a menos que no exista la gracia. Y la gracia de Dios nos fue dada para que tú y yo la pisoteemos, para que tú y yo vivamos en una vida que no agrade a Dios, una vida que no haya santidad, como dicen las Escrituras, como Dios quiere que seamos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Tú me puedes poner todos los textos de amor, yo te voy a atacar este contexto. Sí, Dios nos ama de una manera que no podemos comprender. Tan es así que tú y yo nunca podemos saber ese precio que se pagó en la cruz, porque tú nunca vas a ser crucificado allí, a menos que creas que Cristo pagó tu precio. Tú no vas a experimentar la ira de Dios. ¿Te parece poca la gracia? Para que sigas haciendo la tuya. Es que el problema no son los pareceres. Porque Pablo aquí nos está diciendo, miren, es que yo les dije a ustedes que a mí me parece que la circuncisión no los puede salvar. Eso no está diciendo Pablo. Eso es irrelevante. Pablo está hablando del Evangelio. Y es que el problema es que cuando tú y yo empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece, es porque no estamos entendiendo el Evangelio o porque no queremos entenderlo. Porque puede pasar, iglesia, que diga, bueno, mira, yo no lo había visto así, nunca lo había leído así, pero lo quiero estudiar. Es válido. Eso lo dice ahí, yo camino por eso y avanza.
¿Me hago comprender? Nadie nació aprendido. Eso es claro y correcto. Pero una vez que se te muestra lo que el Evangelio te está pidiendo que hagas, no te está pidiendo porque tú puedas hacerlo, sino porque se supone que eres ¿qué? Salvo. Se supone que si estás sentado en este lugar es porque en ti está la salvación de Dios. Entonces no te puede quedar grande, no puede haber manera para ir en contra de la palabra de Dios, en contra del Evangelio de Cristo. No debe haber contrariedad. Enseguida empezamos a poner lo que a nosotros ¿qué? Nos parece. Y el Señor nos dice en la noche de hoy, estoy horrorizado. Estoy horrorizado porque es que el problema es de salvación. El problema es que tu alma va a ser arrojada ¿a dónde? Al lado que arde con fuego y azufre. Ese es el problema. Esa es la canzonería. Esa es la misericordia demostrada por el amor de Dios al exhortarte, al exhortarme. ¿Qué pensamos? Que es que nosotros, la autoridad, Pablo, porque muchos como los corintios, es ese Pablo. Por carta nos insulta y nos habla fuerte, pero a la final cuando viene aquí, o sea, no sabe ni hablar. Sí, puede que yo no sepa hablar, iglesia. Puede que no le dé el tono, que no sé esos evangelistas que dicen, gritan y todo, y cuando termina yo dicen, yo no les entendí absolutamente nada. Ese no es el problema. No es el problema, iglesia. El problema es que el Evangelio tú lo conoces. El Evangelio tú lo lees a diario. El problema es que estás terco, insistiendo en que la gracia de Dios no es tan valiosa como para yo dejar lo que yo considero que es valioso. Versículo 6, parte B. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de ¿quién? De Cristo. Pablo no entra a defenderse de él. Por eso cuando leímos en el versículo 1, estamos hablando de la arrogancia y la jactancia de Pablo. Porque si algo se jactaba Pablo era de Cristo y Cristo crucificado. El problema no es que yo no pueda perder, el problema es que yo me la sepa todas, iglesia. El problema es que yo siempre tenga la razón. Pero es que si está escrito en la palabra de Dios, si es Cristo el que lo está diciendo, entonces tú estás mal. Si Cristo está diciendo que yo como pastor no me puedo enriquecer y yo digo que me puedo enriquecer, yo estoy mal. ¿Ah? Esto es simple. Esto no es despejar la igualdad. El problema es que pensamos que esto es una ecuación de despejar la igualdad. O sea, yo me voy a poner igual de que Cristo. No. Cristo es Cristo. Cristo es la verdad, es inmutable, no cambia. Cristo es la roca inconmovible, no varía. No se va a mover. Lo puedo deducir, pero no es el Evangelio de Cristo. Yo puedo llegar a pensar, pero no es el Evangelio de Cristo. Yo puedo llegar a razonar, sí, pero no es el Evangelio de ¿quién? De Cristo. Porque es un Evangelio diferente, que no lo es en absoluto. Lo pone en absoluto, o sea, no es relativo, iglesia. Es que es relativa a tu verdad. Es que el problema es que mi verdad sí es relativa, pero la verdad de Cristo no. Y el problema es que yo no te estoy exponiendo la verdad mía, que es relativa, sino la verdad de ¿quién? De Cristo. Porque si tú me dices a mí, tú quieres ser pastor, yo te voy a decir, no cuando empecé. Yo no quería. Esa era mi verdad. Pero la verdad de Cristo era diferente. Eso es lo que tú vas a hacer. ¿Qué hacemos? Me toca hacer lo que me toca hacer. El Señor dijo que tú tienes que ser santo porque Él te hizo santo. Adivina cómo tienes que andar, iglesia. Que los adivinos no entran en el reino de los cielos. Deduce. ¿Cómo debes de andar? ¿Cómo debes de andar, iglesia? Dilo tú. Santidad. Yo no veo otra palabra aquí. No puedo deducir yo de otra manera. Lo que pasa es que asumimos que santidad es lo que yo quiero dejar de hacer. Deducimos que evangelio es lo que yo considero que es correcto. Que muchos de los que estamos aquí venimos de iglesias, voy a decir, donde se practicaba la injusticia. Como aquí se practica justicia,
Entonces, bueno, aquí me quedo. Yo vengo a una iglesia donde no respetaban los horarios. Yo quería una iglesia donde se respetaran los horarios. Todo fuera chévere ahí, el horario. Pero como yo soy así, me gusta cumplir los horarios, también puede haber una persona que no le guste ¿qué? Cumplir los horarios. Entonces, en la iglesia donde estaba, de pronto lo que a él le parecía malo era que pedían dinero, pactaban y sellaban. Cuando llegan a un lugar como esto, donde se exige la puntualidad, la reverencia a Cristo, porque Cristo llega en el momento ¿qué? Preciso. No llega ni antes ni después. Y espera que sus hijos, si realmente tú dices que eres cristiano, debes andar como Él anduvo. Tengo que reflejar la santidad de Cristo. Entonces Él te molesta y empieza a decir, no, pero es que el evangelio, ese es el evangelio, iglesia. Nuestra reverencia por Cristo. Nos molesta cuando hacemos cosas para que tú puedas entrar en obediencia. Te molesta cuando se te exhorta, hermano, porque llegas tarde a presentar tu ofrenda a Dios. Te molesta. Algunos no llegan tarde, algunos ni vienen. Se molestan cuando se les dice, mira, hermano, no puedes dejar de congregarte. Como algunos lo tienen por costumbre. Tú no puedes ser esos algunos que lo tienen ¿por qué? Por costumbre. Nos molestamos, oye, pero qué tanta fregadera. Que tanta molestadera, que tanta canzonería. No es que no es canzonería, iglesia. Es que tú y yo no debemos dejar de ¿qué? Congregarnos. ¿Lo tienes claro? Sí, claro. Tú y yo no debemos dejar de congregarnos. Entonces el evangelio es sencillo, pero es difícil. Es difícil para quienes, para los que no se quieren someter. Es difícil para aquellos que empiezan a buscarle la comba al palo. Y te voy a decir una cosa. Cristo no tiene combas. Cristo es recto. Dios es luz. No hay nada más recto que un rayo de luz. Dios es recto. No le busques comba. No la vas a encontrar. Si te miras tú sí eres un palo con buenas combas. Por eso necesitas que ir a la palabra para rectificarte. Tú eres un motor sin vida. Un motor sin vida no tiene fuerza para subir ninguna loma. Ni siquiera para andar en lo recto. En lo plano, perdón. Tienes que rectificarte para que puedas andar como Cristo dice que debes de andar. Porque es que el problema, iglesia, que entendemos del evangelio, es que si tú no actúas como el evangelio, como el creyente, como el seguidor de Cristo, los demás, los gentiles, los que no conocen a Cristo, van a afirmar el nombre del Señor. Este es el problema. Por causa tuya, por tu terquedad y tu rebeldía, por no tomarte en serio el evangelio, los gentiles, los que no conocen a Dios, están blasfemando el nombre de tu Señor. Ese es el punto. Pues el evangelio no es a la ligera. El evangelio, iglesia, no es simplemente ir a una iglesia, aunque debes de congregarte. No es simplemente mirarlo como algo simple. Es algo serio, porque es la salvación de tu alma que está en fuego. Versículo 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, eso me encanta, por si te queda alguna duda, el Señor lo repite. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿Qué problema? Que corremos muy rápido muchas veces. Detente. Les repito porque es importante. Incluso yo, si les predico un evangelio distinto, considéreme que estoy en maldición. Cuando hablo de maldición, está hablando de destrucción eterna. Estoy llevándome aquí a la destrucción eterna cuando predico un evangelio distinto, aún sin un ángel. Muchas religiones se han fundado a través de ángeles, a través de hombres. Pero aquí Pablo hace énfasis que aún si él, que les había predicado el verdadero evangelio, aún si él, que no fue nombrado por hombres, aún sin él, que fue nombrado por el mismo Cristo,
Pero el mismo Dios Padre les predica un evangelio distinto. O sea, aun si yo me tuerzo, no me sigan. Crean el verdadero evangelio que está escrito allí. Crean ese que les prediqué a los de Berea, que revisaban cada cosa que yo les decía con las Escrituras. Y el problema es que no nos gusta ir a las Escrituras, nos gusta argumentar de nuestros propios razonamientos. Y a veces suena duro, pero al animal que el Señor lo hizo excepto de sabiduría fue el avestruz. Quiero que comprendan la analogía que voy a hacer. No al hombre. Pero muchas veces actuamos sin sabiduría. Porque el Señor nos está hablando, el Señor nos está exhortando, el Señor nos ha mostrado su verdadero evangelio en este lugar. Y más que en este lugar, en este libro. Seguimos con nuestra terquedad, seguimos bajo maldición, se nos siguen muriendo cosas en nuestra vida, se nos sigue acabando la gracia de Dios en nuestras vidas, seguimos pisoteando la gracia de Dios. Oye, pero ¿qué dice este libro, iglesia? Que el evangelio está en este lugar. Te puede sonar duro lo que te estoy diciendo. Pero bueno, no nos has dicho nada nuevo. No, que no necesito decirte nada nuevo. Porque si yo te digo algo nuevo, iglesia, estoy cayendo bajo ¿qué? Bajo maldición. Es lo que está aquí. No te puedo soltar de otra cosa. Todavía dudando de que el mejor plan para el soltero es que se case y que el hombre no esté solo. Todavía la duda. ¿Será que sí? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero yo quiero que un piñú. Suena, pero el que está en la situación, hágame el favor, todavía pensando que tiene que ser Claudia Schiffer. Por eso, todo pasa. Yo hoy te puedo nombrar la modelo, es que no sé la modelo actual, que está en el top 1 del mundo, pero me acordé de Claudia Schiffer, pero Claudia Schiffer pasó ya. Ve a verla, está vieja. Todos nos vamos a poner viejos. Somos necios, iglesia. Todavía, ¿será que disciplino a mi hijo con vara? Es que, pobrecito. Tengo un caso que me dijeron que iban a disciplinar a su hija a los 5 años. Y yo, bueno, a los 5 años te va a pegar ella a ti. No pasaron ni un mes. De la bauticé el 6º sello del Apocalipsis, un gran terremoto llegó. Pero eso es misericordia de Dios. Porque pensamos que porque los niños son quietos no necesitan vara. Te voy a decir algo, eso es mentira. La vara no es porque un niño sea quieto e inquieto. Porque un niño puede ser muy activo. El problema no es ese. El problema es que si hay rebeldía, hay que disciplinar. Si hay pataleta, hay que disciplinar. Y tú vas a decir, el niño quieto, el inquieto hace eso. Porque el pecado también mora ¿dónde? En él. Y yo no estoy diciendo algo nuevo, entonces ahí está. Pero tercos que somos, iglesia. Todavía el Señor nos viene hablando que debemos ser obedientes con nuestras finanzas. Todavía insistimos en que no es necesario, que no debemos hacerlo. Todavía el Señor nos viene diciendo que debemos predicar el Evangelio, que debemos hablar a los que están a nuestro alrededor, que debemos exponer la gracia que ha sido expuesta en nosotros, salvadora. Todavía nos da temor hablar de Cristo. Todavía nos da temor, iglesia. He escuchado cada mensaje que ha salido desde este púlpito. Lo he analizado, lo he mirado con lupa, iglesia. ¿Lo has hecho tú? ¿Has preguntado dónde están los mensajes de Santa Marta? ¿Se están grabando? ¿Los quiero escuchar? ¿Quiero saber qué están predicando allá? ¿Lo has hecho? Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Porque si eso no está pasando, estás comiendo entero. Estás pensando que todo está bien y no todo está ¿qué? Está bien. Porque este mundo donde tú y yo vivimos está lleno de maldad.
Torció Salomón, ¿cómo no me puedo llegar a torcer yo? Yo pido sabiduría, no soy como el avestruz, pero tampoco soy el hombre más sabio sobre la tierra, porque solamente existió uno, que el Señor le dio esa sabiduría, humanamente hablando, Salomón. No existió ni un hombre ni antes ni después. Por eso le oro al Cristo, que es la misma sabiduría, a Dios, que es la misma sabiduría, que me dé sabiduría. Eso es lo que tenemos que estar dispuestos nosotros, iglesia. Porque un hombre sabio, como el Señor le dice a los filipenses, oro para que el Señor los llene de conocimiento y de entendimiento. Por eso deberíamos estar orando cada uno de nosotros. Sin embargo, iglesia, cuando empezamos a desviarnos es porque empezamos a dejar y a pisotear la gracia, el Evangelio de Dios, la buena noticia que nos salva. Es un error terrible en medio de nosotros, que no nos damos cuenta, porque pensamos que todo está como, está bien. ¿Cuántos esposos, cuántas cabezas en este lugar que todavía no oran con sus familias? Eso es el evangelio básico, iglesia. ¿Cuántos todavía se resisten a enseñarle a sus hijos la doctrina de Dios? ¿Cuánto todavía les cuesta conducirlos a Cristo? ¿Cuánto todavía les cuesta, iglesia? Ese evangelio básico. ¿Cuántas esposas todavía luchando para no someterse a su esposo? Para no ser esa ayuda idónea. Para cuando vea a la cabeza a su esposo haciendo algo malo, poder ser esa mujer sabia que edifica su casa. ¿Dónde están las mujeres que deben sobrepasarlas a todas? Como dice Proverbio 31. ¿Dónde están? Te dice el Señor. Yo quiero ver esas mujeres en este lugar. Yo quiero ver esas mujeres en cada una de ustedes reflejadas, te dice el Señor. No te lo estoy diciendo yo no vengo a decirte nada nuevo, iglesia. Yo no tengo una nueva revelación porque ya todo fue revelado por Dios a través de Cristo Jesús, su Evangelio. Todo lo que estaba oculto anteriormente ha venido a la luz en el nuevo pacto. Todo lo que era sombra hoy viene a ser realidad. Todo aquello que estaba velado fue abierto, rasgado para que tú puedas entrar confiadamente. Entonces, ahí es donde está el punto, iglesia, en la noche de hoy. El problema es que tú digas, pues, yo no entiendo, pero nosotros oramos para que tú tengas entendimiento. Tú debes orar para pedir entendimiento. Mira, Señor, yo no entiendo nada. Yo leí Proverbio 31, mira, yo tengo una persona en Santa Marta, que es tremendo, no voy a hablar pero ella no entiende nada. Mira, yo quiero, anhelo en mi corazón. Yo leo ese libro y yo no entiendo nada. Oye, mira, pero lee el versículo, lee el segundo, ¿qué dice primero? No, nada. ¿Pero quieres entenderlo? Sí, voy a orar por ti. Y estoy estudiando la palabra de Dios con ella, versículo a versículo. Pero quiere entender. Si es a versículo, versículo a versículo, el Señor viene en ese momento y se va con Cristo. Así no conozca ninguna doctrina. Conoció un versículo, Dios es soberano, se va. ¿Y tú qué entiendes? ¿Qué es lo que te limita a entender el Evangelio? ¿Tú qué entiendes, iglesia? ¿Tú qué dices saber? ¿Tú que conoces esas unas palabras en griego y en hebreo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque llevamos el Evangelio a nuestro parecer. Llevamos el Evangelio que cualquiera lo que diga, lo voy a agregar al Evangelio. Cualquiera aparece, cualquiera dice algo. ¡Uy! Tremendo. Por eso Pablo dice, estoy horrorizado. En el capítulo 3 dice, Gálatas, tontos. ¿Quién los ha hechizado? Después de haber conocido la verdad, después de haber sido nacido de nuevo por el Espíritu, van a volver a la ley que los condena, que los esclavizó. Y es un lugar, mira, tremendo, porque el Señor restaura, el Señor transforma, cambia los corazones. ¿Es real o no es real? Es real en medio de nosotros.
Dios trajo bendición sobre nuestras vidas y seguimos en la misma actitud. Ha restaurado nuestro hogar. Nuestros esposos infieles, el Señor los trae a fidelidad en Cristo. Y ven a los esposos con terquedad, ven a los esposos diciendo incoherencias. Ay, sí, sometidas, ahí sí sométense. Ahí sí se someten. Oh, soy una sierva de Dios. Tengo que estar sometida a mi esposo. Eso no dice en las Escrituras, pero ¿por qué no sabe? Porque no quiere leer. Y se le dice que eso es lo que dice. No quiero saber nada. Mula sin entendimiento. ¿Tú no sabes que la mula representa la falta de entendimiento? Mulas. Pero no nos gusta que nos digan eso. ¿Cómo? Pablo le está diciendo a Gálatas, tontos, necios. La misma. Severa. Tampoco entendimiento tiene el burro para nosotros que entró al arca. Tampoco entendimiento. De hecho, te voy a decir algo. El animal que se le quitó toda sabiduría entró al arca. Porque tú y yo conocemos las avestruces, ¿o no? ¿Entró a dónde? Al arca. Por eso cuando estemos delante del trono blanco, no va a haber qué. Excusa. Es que el Evangelio no se trata de palabras entrelazadas, códigos secretos. No, se nos ha hablado ¿cómo? De manera clara. Mira lo que dice, versículo 10. Queda claro, esto lo voy a hacer para terminar. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Quiero que en la noche de hoy te hagas la pregunta si tú estás claro con el Evangelio. Pablo dice, queda claro, de mi parte, que no busco buscar el favor de la gente, no es mi intención. No lo voy a hacer. Mi objetivo es agradar a Dios. Suena arrogante para muchos decir, oh Pablo, pero Pablo se creía la última Coca-Cola del desierto al decir esto. Es decir, yo les escribo, yo el apóstol, no nombrado por... yo quiero que hoy entiendas que no he venido en esa posición. Pablo no estaba en esa posición. Su intención era agradar a Dios, pero para nosotros agradar a Dios por default, por consecuencia, no vamos a agradar al mundo. Ese es el Evangelio, iglesia. Y el problema es que muchos de nosotros no lo tenemos claro. No está claro. Yo no me las sé todas. A veces me llaman y me dicen, Jorge, ¿qué hacemos? Y no tengo ni idea. A veces digo, haz eso. Después el Señor dice, no, eso no es lo que debemos hacer. El problema de la iglesia, que no es lo que a nosotros nos parece. Somos ligeros para juzgar. Somos ligeros para actuar. Y cuando hablo de juzgar es entre lo bueno y lo malo. Mira, es malo hacerlo de esta manera. Es malo querer ganarse el mundo, no porque lo diga yo, sino que Cristo lo dijo. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si su alma se te pierde? Si perdieres tu alma, por decirlo más al texto. ¿De qué te sirve, iglesia? Entonces no lo tenemos claro. Tenemos claro el Evangelio. No, yo tengo claro el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados y fue sepultado, tercer día fue levantado entre los muertos, como está escrito. Sí, ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo, perdonando nuestros pecados. Y si Él resucitó, seguramente tú y yo vamos a resucitar, es nuestra esperanza en Él. Pero no pienses que la nueva Jerusalén va a heredar cosa inmunda, o va a entrar algo inmundo. No lo consideres, porque entonces no lo tienes que. Claro. Que quede claro, iglesia, en la noche de hoy, que no es canzonería del líder, no es canzonería del pastor, no es canzonería de la palabra de Dios, no es canzonería de Padre. Es la misericordia de Dios para con nosotros.
El proceso de santificación, el Señor nos justifica, amén. Todos nosotros, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, hemos sido ¿qué? Justificados. Pero el proceso de santificación, el Señor me dice hoy, es un proceso de pura y mera misericordia. La justificación también. Pero que tú y yo, more el Espíritu Santo en nosotros, porque solo por su divino poder tú y yo podemos hacer lo correcto, iglesia. Eso lo dicen las Escrituras. Eso lo dice Pedro en sus cartas. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo incorrecto? ¿Por qué seguimos obrando de nuestra manera? ¿Por qué seguimos permitiendo que se pisotee el nombre de Cristo en medio de nosotros? ¿Por qué seguimos, iglesia, empeñados, seguimos en contra de la autoridad que Dios ha puesto? Hoy te repito, el punto no está en que tenemos que comer entero o a las disposiciones nuestras. Pero si está escrito ahí, iglesia, ¿qué tienes que hacer tú? Obedecer. Porque tú y yo somos ¿qué? Esclavos. Así que ese concepto no entra dentro del Evangelio que queremos llevar. Si tú no eres un esclavo, todavía no lo tienes ¿qué? Claro. Clarifícalo. Soy un esclavo, obedezco, hago lo que me toca hacer. Ahí es donde nos lleva el Evangelio, iglesia. El Evangelio es tremendo porque el Evangelio nos perdona. Por mera gracia de Cristo, trae la paz con nuestro Dios, nos libera de la esclavitud del pecado, pero nos hace esclavos por amor a Cristo. Ese es el Evangelio. Y si tú eres un esclavo de Cristo, lo único que te debe interesar es que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida, en lo que piensas, en lo que sale de tu corazón, en lo que hablas, en lo que actúas, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que haces. Aunque eso te cueste la vida, aunque eso te cueste el que los demás te rechacen, aunque eso te cueste, iglesia, tu propia familia, aunque eso te cueste tus propios padres, aunque eso te cueste tus propios hermanos, aunque eso te cueste todo. Aunque te cueste todo, iglesia. Porque ese es el Evangelio que está allí. No se te ha enseñado otro Evangelio. No se puede rebajar la ley de Dios. No se puede rebajar la perfección de Dios. No te puedo hablar de otro cristianismo. No te puedo hablar porque si nuestro Rey fue crucificado y nos dijo que debíamos negarnos a nosotros mismos, que debíamos tomar la cruz de Él y seguirlo. Eso es lo que te voy a decir. Y es lo que quiero que, más que yo, el Señor, que te quede claro. No vas a encontrar otra cosa mientras sigamos predicando lo que está en este libro. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, iglesia. Aquí no hay 10 pasos para ser rico. Aquí no hay 20 pasos por si no fuiste rico con los 10. No hay. Ni siquiera uno, iglesia. Tú eres bendecido cuando obedeces a Cristo. Si eres rico, gloria a Dios, ayuda a los que no son ricos en medio de la iglesia. El domingo predicaba en Santa Marta, Dios no tiene favoritos. Y en la iglesia tampoco deben haber favoritos. Tienen favoritos. Yo no soy favorito, yo no soy mejor que tú. Los considero ustedes mejores que yo. Eso es lo que me enseña este libro. Y por esa razón te vengo a decir esto. Por esa razón vengo a decirte que te sometas a Cristo. Solo a Él, iglesia. Versículo 11. Amados hermanos, quiero que comprendas que les amamos. Amén. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí un mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa ¿de quién? De Jesucristo. El punto clave está en que no importa lo que yo piense, no importa el mensaje que yo pueda crear, no importa, iglesia, porque el mensaje debe ser ¿quién? El de Cristo. Yo le debo transmitir el mensaje de ¿quién? De Cristo. Tú le debes transmitir el mensaje a tus hijos. ¿El mensaje de quién? De Cristo. Tú debes de predicarle a los que están afuera el mensaje de quién? De Cristo. Tú debes exhortar a tu familia impía el mensaje de Cristo.
Tú debes de soltar a ese hermano que está rebelde con el mensaje de ¿quién? De Cristo. No con mi mensaje. Por eso Pablo es claro y dice, no es mi mensaje. No fue que Pedro, allá cuando estuve con el concilio, cuando fui, subí, no, él no me dijo, yo no quería correr la carrera en vano. Sabes que estábamos en la misma disposición. Pero él no me enseñó el Evangelio, me enseñó Cristo tal cual como se lo enseñó Cristo a él. Que en las iglesias no hay concilio para ver qué nos inventamos. Aquí yo no me reúno con el pastor Juan a ver qué nos inventamos para amargarle la vida aquí a la iglesia. Él no me comunica algo a mí, yo le comunico algo a él para ver cómo le reventamos la vida para que sienta que el Evangelio es duro. No, yo no me reúno con él a eso, iglesia. Me quisiera reunir como Pablo le está hablando a los filipenses. Hagan buenas noticias. Y aunque me he enterado de buenas noticias, no todas son malas noticias. Cómo el Señor ha cambiado, cómo ha edificado, cómo Él madurece en medio de ustedes. La he visto. He hablado con pocos. Y el Señor, tremendo cómo el Señor está transformado. Hace 2 años, es terrible. El Señor cómo está cambiado, pero ha sido el mensaje de Cristo. Por eso no te podemos rebajar. Por eso no te podemos acomodar. Por eso no te podemos dejar ahí con tu pecado al proceso. ¿Cuál proceso? Si has pecado contra mí, contra la iglesia, te voy a llamar y te voy a exhortar. Arrepiéntete para que entres a la comunión de la iglesia. No lo aceptas, te voy a llevar a 2 testigos. No, pero se están poniendo ya de color castaño al color que es oscuro. Ahora me van a complot. No es complot. Que Cristo dice que hagamos eso por tu alma. Ahora me echaron la iglesia. A mí no te he echado la iglesia. ¿Qué tal? Si la iglesia fuera mía. El mensaje de Cristo dice que Pilato sea de la iglesia. Si no, trátalo como un pagano. Puede sonar agradable decir una persona no grata, pero la palabra dice que es pagano. Y voy a decir a todo el que no se someta a Cristo, al que no deje su pecado, al que no sea esclavo de Cristo, al que no se someta a Cristo, al que no obedezca a Cristo, que es un pagano. Pare de contar. Entonces sométete si no quieres que te digan que eres un pagano. Sométete, obedece. Yo no contemplo la idea en que algún día me digan pagano, pero a veces la contemplo cuando quiero pensar lo que a mí me parece. Entonces me da temor. Que me pongan 2 testigos, tremendo, man. Me someto, que dice Cristo ahí, una tras otra. Pero el problema, iglesia, es que no es mi mensaje, lo dijo Cristo, Mateo 18. No lo digo yo no me lo inventé. Yo no voy a santificar la iglesia, yo no les santifico a ustedes. Digo como Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a quién, a Cristo. Imiten el mensaje que yo les doy, así como yo imito a quién, a Cristo. ¿Por qué imito a Cristo? Porque voy a dónde, a Cristo. Cristo es la palabra. Cristo. Imiten a Cristo, iglesia. Si ustedes imitan a Cristo, la palabra dice que las autoridades no fueron dadas para castigarnos a nosotros los que hacemos el bien. Romanos capítulo 13. Las autoridades fueron dadas para castigar a quién, al malo. Y ustedes están bajo una autoridad. Ustedes están bajo una autoridad. Estamos bajo las autoridades gubernamentales. También el Señor ha dado autoridad para la iglesia, para los creyentes. A los hijos Dios les ha dado una autoridad, sus padres. Y a los esclavos, empleados y trabajadores Dios les ha dado una autoridad, sus jefes. Sométanse. Sí, pero yo no lo digo, yo no es que quiera verlo, porque yo también estoy sometido. Yo quisiera decirte, iglesia, oye, te ves chévere con tu pecado. Quédate allí. No seríamos lo que somos hoy, iglesia. Tengo 4 años, 5 años de estar en esta congregación, ha pasado cualquier cantidad de personas. Nos duele en nuestro corazón que no se sometan a Cristo, pero tengo que dar el mensaje de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Si ustedes y yo hemos permanecido, es porque hemos permanecido ¿dónde? En el mensaje de ¿quién? De Cristo.
Cada vez que me invitan a predicar a este lugar, ¿le voy a predicar de quién? De Cristo. ¿El mensaje de quién? De Cristo. Cada vez que tú hables, cada vez que tú actúes, actúa de acuerdo al mensaje de Cristo. Tú no puedes andar como loco por la calle, tú no eres una cabra. ¿Entiende el concepto? Escucha la voz de tu pastor y la obedeces. Y la voz de nuestro pastor no es Juan, no soy yo, es Cristo. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Obedécele. Pero la frasecita en las paredes de la casa, que son cristianos, pero hay que mirar cómo vive. Eso no es una frase en la pared. Yo en mi casa no tengo nada de esas frases. Yo las tengo en el corazón. Donde tienen importancia, iglesia. En el corazón. En cada paso que doy, tengo que demostrar que el Señor es mi pastor. Y que escucho su voz y le obedezco, le sigo. Entonces no mires tan elemental el Evangelio porque no es elemental. Es locura para los que se pierden. Es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios que nos salva. Amén. Vamos a orar, iglesia. Órale a tu Señor, órale a tu Dios. Si has pensado que el Evangelio es algo que ya no debes de volver a estudiar, te recuerda el Señor en esta noche que tiene que estar claro, iglesia. Pero recordemos que es el mensaje de Cristo. No buscamos el favor de los hombres, sino el favor de Dios. La aprobación de Dios. Así que pon tu vida delante de Dios. Pon tu vida delante de ese mensaje que nos ha sido dado. Pon tu Biblia en cada parte de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que no puedes reducir el Evangelio a tu parecer o a tu sentir, porque el Evangelio no es un sentimiento. El Evangelio no es un razonamiento humano. El Evangelio para los hombres es locura, para ti, para mí, eran locura. Pero si hoy ha sido clarificado, es para que le obedezcas, para que en tu vida haya santidad, para que seas santo. Colosenses, el Señor dice, así éramos nosotros. Eso nos incluía a cada uno de nosotros. Pero el Señor hoy nos ha hecho santos sin culpa y nos podemos presentar delante de Él sin ninguna falta. Una verdad gloriosa y tremenda para cada uno de nosotros. Porque tú y yo no podíamos salir ilesos de su ley. No podíamos salir ilesos de sus mandamientos. Por eso es importante que entiendas el Evangelio. Porque el Evangelio salva cuando te sometes a la autoridad de Cristo. Cuando te sometes al señorío de Cristo. No puedes seguir viviendo una vida balsa, una vida hueca. No puedes seguir viviendo como un animal sin razonamiento. Tienes que vivir con el entendimiento, el conocimiento. Debes orar por la iglesia. Debes orar por ti. Debes orar por tus hermanos. Una iglesia en oración es que requiere Dios. No porque Dios necesite que tú lo hagas para él hacer algo, sino porque es su disposición para nosotros obedecer, hablar con Él, poner todo en oración. Es lo que el Señor ha preparado de antemano, las buenas obras, que tú estés orando, que tú estés vigilando, que tú estés escudriñando las Escrituras, que tú estés predicando el Evangelio como un discípulo sometido a Él. Porque el Evangelio, iglesia, no son palabras. No es decir que Jesucristo salva, sino que Jesucristo me salvó. Te puede salvar a ti. Debe de quedar claro en esta noche en tu vida y en tu corazón. No veas tan obvio el Evangelio, porque no lo es. Ese es el mensaje de Cristo. Créele a Cristo, no le creas al hombre. No le creas a tu propio corazón. No le creas a tu propia mente. No le creas. Créele a Cristo, que es la verdad.
Romanos, capítulo 1. Despreciaron la verdad de Dios para creer una mentira. Como resultado, Dios les ha abandonado. No seas necio en pensar de que vas a cambiar la verdad de Cristo, la verdad de Dios, y que Dios va a estar contigo. No lo pienses, porque Dios te va a abandonar. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y la mentira que te estás creyendo, que no es el Evangelio en lo absoluto, te va a llevar a condenación. Por eso es importante, iglesia, que en la noche de hoy entiendas el verdadero Evangelio en tu vida. Te doy gracias, Señor Dios, en esta noche. Bendigo tu nombre y lo exalto. Bendito eres, Señor Dios, realmente es tu palabra, Señor, no es mi mensaje. No es lo que yo le puedo agregar o quitar. Es exactamente tu mensaje. Te doy gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.